Sofía Vargas se burlaba de la fe. Esa noche, en el silencio de un hospital en Houston, la fe le respondió. ¿Alguna vez le has pedido a Dios una señal desesperada, un susurro en medio del ruido ensordecedor de la vida? ¿Te has preguntado si Él realmente escucha cuando el eco de tus propias palabras es lo único que oyes? Y si te dijera que Dios responde a menudo, no con truenos ni relámpagos, sino con los detalles más pequeños de nuestro día a día, esos que en nuestra prisa o dolor simplemente ignoramos. La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre una sanación que desafió a la ciencia. Es sobre cómo Dios puede coser un milagro usando los hilos de lo cotidiano, transformando la duda más profunda en la fe más inquebrantable. Hoy vas a ver cómo el orgullo de una mujer chocó contra el poder de Dios, y cómo el amor de una madre la llevó al único lugar donde la lógica se rinde y los milagros comienzan. Imagina por un momento el frío de una sala de cuidados intensivos pediátricos. El único sonido es el pitido rítmico y débil de un monitor cardíaco que cuenta los segundos de una vida que se apaga. El olor a desinfectante llena el aire, un recordatorio constante de la batalla que se está perdiendo. En esa habitación, una madre que había olvidado cómo orar, que había jurado nunca más volver a hacerlo, se encuentra de rodillas. Y en el instante en que un ruego roto escapa de sus labios, el silencio del hospital es quebrado, no por el llanto de una alarma, sino por el sonido de una respiración profunda y milagrosa. Un sonido que ningún médico podía explicar. Si tú crees que Dios todavía hace milagros, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que tú crees que lo imposible todavía sucede. Ahora, prepárate, porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca vas a olvidar. La vida de Sofía Vargas olía a café fuerte a las 6 de la mañana y a los documentos de papel que se apilaban en su escritorio. En su casa de un tranquilo suburbio de Houston, todo tenía un orden, una lógica. Como asistente legal en un prestigioso bufete, su mundo se regía por pruebas, por hechos tangibles que se podían presentar ante un juez. No había espacio para la ambigüedad y mucho menos para la fe. Sofía era una mujer buena, una madre que amaba a su hijo, con una ferocidad que rozaba lo sagrado, pero su corazón estaba blindado contra cualquier cosa que no pudiera ver o tocar. Cada mañana era un ritual. Mientras el sol de Texas empezaba a calentar el asfalto, ella preparaba el desayuno para Leo, su hijo de 8 años. Un niño de ojos curiosos y una energía inagotable que llenaba cada rincón de la casa. Verlo devorar sus panqueques, con una mancha de jarabe en la mejilla, era el ancla de Sofía. Era su única verdad, su único milagro. «Mamá, ¿crees que los superhéroes pueden volar de verdad?», le preguntaba él, con la inocencia intacta. «En la imaginación, mi amor, todo es posible», respondía ella, besándole la frente, sin saber que pronto desearía que esa imaginación pudiera cambiar la realidad. Su madre, Elena, solía llamar a esa misma hora, justo antes de que salieran para la escuela y el trabajo. La voz de Elena era cálida, siempre terminando sus frases con un «Dios te bendiga, mija». Sofía la amaba, pero esas palabras le producían una leve irritación, como una piedra en el zapato. «Mamá, ya hablamos de eso», decía con un tono paciente pero firme. Durante una de esas llamadas, su madre le mencionó un objeto que Sofía llevaba años evitando. «Encontré la vieja Biblia de tu papá, la que tiene las esquinas gastadas. Pensé que te gustaría tenerla, para Leo». La pausa de Sofía fue casi imperceptible. «Guárdala tú, mamá, aquí solo juntaría polvo». Esa Biblia era un símbolo, no de fe, sino del día en que la fe le falló, un recuerdo que había encerrado bajo llave en el sótano de su memoria. En su trabajo, Sofía era la eficiencia personificada. Organizaba expedientes, subrayaba testimonios y encontraba fallos en los argumentos más sólidos. Su jefe la llamaba su arma secreta, porque no dejaba nada al azar. Ese control le daba una sensación de seguridad, la ilusión de que si trabajaba lo suficiente y era lo suficientemente inteligente, podría proteger su pequeño mundo de cualquier caos. Pero el universo no opera con las reglas de un tribunal, y había una tormenta silenciosa formándose en el horizonte,
una que ninguna cantidad de lógica o preparación podría detener, una tormenta que amenazaba con llevarse lo único que para ella era real, la risa de su hijo. El escepticismo de Sofía no era una armadura que eligió, era una cicatriz que la vida le había dejado, una herida profunda que se remontaba a sus 16 años, a un pasillo de hospital muy parecido al que un día recorrería por su propio hijo. Para entender el muro que había construido alrededor de su corazón, hay que retroceder 22 años, a una noche que olía a café quemado y a miedo. La escena está grabada en su memoria con una claridad dolorosa. Ella, una adolescente con la fe de su familia corriendo por sus venas, sentada en una silla de plástico fría junto a su madre Elena. Ambas se aferraban a la vieja Biblia de su padre, la misma que años después rechazaría. Las páginas estaban gastadas por el uso, llenas de versículos subrayados con la esperanza de un milagro. Su padre, un hombre fuerte y lleno de vida, había sufrido un infarto fulminante mientras arreglaba el jardín. Ahora yacía en una cama, conectado a máquinas que respiraban por él. Durante 3 días, su familia oró. No eran oraciones silenciosas y educadas. Eran ruegos desesperados, un clamor que llenaba la pequeña sala de espera. Su abuela, sus tíos, el pastor de su iglesia. Todos unidos, declarando sanidad, citando promesas, convencidos de que su fe movería la mano de Dios. Sofía oraba con ellos, sus ojos cerrados con tanta fuerza que veía luces de colores. Le prometió a Dios todo lo que una joven de 16 años podía prometer, si tan solo dejaba que su papá abriera los ojos. Al tercer día el médico salió con el rostro sombrío. Sus palabras fueron suaves pero cayeron sobre ellos como un mazo. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. En ese instante, el mundo de Sofía se fracturó. El sonido de los lamentos de su madre llenó el silencio, pero Sofía no sintió nada más que un vacío helado. Miró la Biblia en sus manos. De repente, se sentía pesada, inútil. Un libro de cuentos de hadas que no funcionaba en el mundo real. Desde ese día, una pregunta se instaló en su alma como una espina. Si Dios es tan bueno, ¿por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué no escuchó nuestras oraciones? Veía la fe inquebrantable de su madre, y en lugar de admiración, sentía una mezcla de pena e irritación. Para Elena, la muerte de su esposo fue parte de un plan misterioso de Dios. Para Sofía, fue la prueba definitiva de que no había ningún plan. Solo caos. Decidió que nunca más sería tan vulnerable, nunca más pondría su esperanza en algo invisible e incierto. Si Dios no iba a proteger a su familia, ella lo haría, usando las únicas herramientas en las que confiaba: la lógica, el trabajo duro y un control absoluto sobre cada detalle. Había aprendido de la manera más dura que la oración era solo un susurro en un universo sordo. Y había jurado nunca más volver a susurrar. La dureza del corazón de Sofía se manifestaba en los momentos más cotidianos, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo. No era ruidosa ni agresiva. Era una resistencia silenciosa, lógica y cortante. Se veía claramente una noche de martes, en la mesa de la cocina. El aroma del pollo asado llenaba el aire mientras Leo parloteaba sobre su día en la escuela. Elena, la madre de Sofía, que se había quedado a cenar, juntó las manos y bajó la cabeza. Señor, te damos gracias por estos alimentos y por este tiempo en familia. Sofía la interrumpió, no con dureza, sino con una practicidad que era aún más filosa. Mamá, la comida se enfría, Leo tiene hambre. Le pasó el plato a su hijo, una sonrisa forzada en los labios. Elena suspiró, terminando su oración en un murmullo inaudible. Para Sofía la oración era una pérdida de tiempo, un ritual vacío que retrasaba lo inevitable, la vida real. Esa resistencia se hizo aún más evidente el domingo siguiente. El teléfono sonó justo cuando Sofía servía un tazón de cereal para Leo. Era Elena, su voz llena de una esperanza que a Sofía le resultaba casi ingenua. Mija, el servicio de hoy será especial. ¿Por qué no vienen? Al pastor le encantaría ver a Leo. Sofía miró por la ventana el sol de la mañana. Gracias por la invitación, mamá, pero no. El domingo es para descansar.
no para sermones. Además tenemos que lavar la ropa y prepararnos para la semana. Era una excusa perfecta, una pared construida con responsabilidades que mantenía a Dios a una distancia segura. El enfrentamiento más claro llegó esa misma tarde. Mientras Leo jugaba en el patio trasero, Elena se sentó junto a Sofía en el porche. Hija, me preocupa que le estés enseñando a tu hijo a vivir en un mundo sin Dios. La pregunta era suave, pero aterrizó con el peso de una acusación. Sofía dejó de doblar una toalla y la miró directamente a los ojos. Su voz era tranquila, la de una abogada presentando un caso cerrado. Mamá, le estoy enseñando a vivir en el mundo real. Le enseño a ser amable, a trabajar duro, a confiar en la evidencia. No le voy a vender la falsa esperanza de que hay un ser invisible en el cielo que resolverá sus problemas si reza lo suficiente. Ya vimos cómo funciona eso, ¿recuerdas? La mención de su padre flotó entre ellas, un fantasma que nunca se había ido. Elena intentó replicar. Pero la fe no es una transacción, Sofía, es una relación. Él nunca nos dejó. Sofía levantó una mano, deteniéndola. Te quiero, mamá. Y respeto tu fe. De verdad. Pero para mí, esa puerta se cerró hace mucho tiempo. El día que papá murió, no solo la cerré, le puse cerrojo y tiré la llave. No voy a pasar mi vida esperando que alguien que guardó silencio entonces, decida hablar ahora. Es más seguro confiar en una misma. Sus palabras no eran de ira, sino de una convicción fría y absoluta. Había declarado su independencia de Dios. No sabía que, muy pronto, la vida la pondría en una situación donde su propia fuerza no sería suficiente, y se encontraría buscando a tientas en la oscuridad la misma llave que creía haber tirado para siempre. El caos no llegó como una inundación, sino como una grieta en un vaso de agua. Comenzó un miércoles por la tarde, con una llamada de la enfermera de la escuela. La voz al otro lado de la línea era tranquila pero firme. Señora Vargas, debería venir a recoger a Leo. Tiene un poco de fiebre y un dolor de cabeza muy fuerte. Sofía sintió una punzada de molestia, no de miedo. Era la temporada de gripe, nada que un poco de reposo y medicina infantil no pudieran curar. Pero cuando llegó a la enfermería, vio a Leo acurrucado en una camilla, con la cara pálida y los ojos cerrados con fuerza, como si la luz le doliera. El mundo de Sofía, siempre tan ordenado, comenzó a inclinarse. El consultorio del pediatra olía a plástico y a un leve antiséptico. La luz fluorescente del techo era demasiado brillante, haciendo que todo pareciera más frío, más clínico. El doctor, un hombre amable que había visto a Leo desde que era un bebé, frunció el ceño mientras leía los resultados de los análisis de sangre. Sus palabras fueron el primer martillazo contra el muro de Sofía. No es una gripe común. Sus marcadores de inflamación están por las nubes. Necesito que lo lleven al hospital ahora mismo. A la sala de emergencias. La palabra emergencia resonó en la habitación silenciosa. Sofía asintió, su mente ya trabajando, procesando, planeando. Llamó a su jefe, canceló sus reuniones, y condujo hacia el hospital con una calma antinatural, mientras Leo gemía suavemente en el asiento trasero. En el hospital, el tiempo se estiró y se encogió. Las horas se convirtieron en un borrón de enfermeras con rostros preocupados, de máquinas que pitaban y de preguntas que ella no podía responder. Elena llegó, su rostro una máscara de angustia, pero sus manos ya estaban aferradas a un pequeño rosario que sacó de su bolso. Mientras Sofía llenaba formularios y exigía hablar con el jefe de neurología, Elena encontró un rincón tranquilo en la sala de espera y comenzó a orar en susurros. Las dos mujeres, madre e hija, enfrentaban la misma tormenta desde barcos completamente diferentes. Una luchaba con el timón, la otra se arrodillaba ante el creador de los vientos. El diagnóstico final llegó al día siguiente, en una sala de conferencias pequeña y sin ventanas. La doctora Morales, una neuróloga pediátrica de renombre con ojos cansados pero compasivos, colocó unas imágenes de resonancia magnética en el negatoscopio. Mostraban el cerebro de Leo, pero con manchas blancas y ominosas que no deberían estar allí. Es una forma muy rara y agresiva de encefalitis, dijo la doctora,
su voz suave pero sin rodeos. La inflamación está avanzando rápidamente. Honestamente, no se parece a nada que hayamos visto antes. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mente de asistente legal se activó por instinto. Sacó una libreta. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Hay especialistas en otros estados? ¿En Europa? He leído sobre ensayos clínicos. Hacía preguntas como si estuviera interrogando a un testigo, buscando una laguna, una objeción que pudiera presentar. La doctora Morales la miró con una tristeza profunda. Señora Vargas, ya hemos consultado con colegas en Johns Hopkins y en la Clínica Mayo. Le estamos administrando los esteroides y antivirales más potentes que existen, pero la inflamación no responde. Hemos agotado los protocolos conocidos. La frase "hemos agotado los protocolos" fue como una sentencia. El control de Sofía se hizo añicos. Por primera vez en su vida adulta, no había un siguiente paso lógico, no había un experto al que llamar, no había un documento que pudiera cambiar la realidad. Salió de la habitación sintiéndose mareada. En el pasillo, vio a su madre de pie, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Una oleada de ira impotente la recorrió. ¿De qué sirve eso, mamá?, espetó, su voz un susurro roto. ¿De verdad crees que susurrarle a la nada va a cambiar esas imágenes en el negatoscopio? Elena abrió los ojos, llenos de lágrimas pero firmes. No le susurro a la nada, mija, le clamo al que creó el universo. Pero Sofía no podía escucharla. Se sentó en una silla de plástico, sacó su teléfono y empezó a buscar frenéticamente en internet, tecleando tratamientos experimentales para encefalitis. Mejores neurólogos del mundo. Cada búsqueda, cada llamada, terminaba en un callejón sin salida. El mundo, con toda su ciencia y su conocimiento, le estaba diciendo lo mismo que la doctora: no hay nada más que hacer. La impotencia era un veneno que se extendía por sus venas, frío y paralizante. El orden de su vida había sido reemplazado por el pitido débil y rítmico del monitor cardíaco de su hijo, un metrónomo que marcaba el tiempo hacia un final que se negaba a aceptar. La casa de Sofía, antes un santuario de rutinas y risas, ahora se sentía como una tumba. El silencio era lo primero que la golpeaba al entrar. Un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Ya no estaba el sonido de los videojuegos de Leo, ni su voz emocionada contándole sobre su día. Solo quedaba el zumbido del refrigerador y el eco de sus propios pasos sobre el piso de madera. La silla de Leo en la mesa de la cocina, con una pequeña mancha de jarabe que ella no había limpiado, era un monumento a una vida que se había detenido. Era un recordatorio constante de que el centro de su universo ya no estaba allí. Los días se volvieron un ciclo borroso de hospital y casa. En la encimera de la cocina, una pila de correos sin abrir crecía cada día, mezclando facturas médicas con cartas de buenos deseos. Eran papeles, números, recordatorios fríos y burocráticos de la catástrofe que la estaba consumiendo. Junto a la pila, un frasco de pastillas para dormir, casi vacío, era el testimonio de sus noches en vela. Noches en las que cerraba los ojos solo para ver las imágenes de la resonancia magnética de Leo, esas manchas blancas que se extendían como una plaga silenciosa en el cerebro de su hijo. Una tarde, mientras Sofía miraba fijamente la silla vacía, Elena entró en la cocina, con el rostro surcado por la preocupación. Llevaba una pequeña cacerola con sopa caliente, un gesto de amor que Sofía ya no sabía cómo recibir. «Tienes que comer algo, mija. No puedes seguir así», dijo Elena, su voz temblorosa. Sofía no se movió. «No tengo hambre», respondió, su voz plana y sin vida. Elena dejó la sopa en la encimera y se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. «Sofía, tal vez si tan solo le pidieras a Dios con fe». Esas palabras fueron la chispa que encendió la pólvora. Sofía se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo, se giró para enfrentar a su madre, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y furia. «¿Fe? ¿Me estás diciendo que esto es mi culpa? ¿Que si yo creyera más, mi hijo no estaría muriendo en una cama de hospital? ¿Es eso lo que estás diciendo, mamá?» Cada palabra era un dardo envenenado. Elena retrocedió, con lágrimas en los ojos. «No, mi amor, claro que no. Solo digo que
No, ya sé lo que dices, la interrumpió Sofía. Dices lo mismo que decías cuando papá estaba en el hospital. Garo-ko, ten fe, entren o no. Y mira cómo terminó eso. Tu fe no lo salvó entonces, y no va a salvar a mi hijo ahora. Así que por favor, guárdate tus oraciones, no las necesito, no necesito tu Dios. El silencio que siguió fue más doloroso que los gritos. Elena tomó su bolso, murmuró un "lo siento" casi inaudible y se fue, dejando a Sofía sola en medio de los escombros de su propia ira. La puerta se cerró suavemente, pero para Sofía sonó como el cerrojo de una celda. Ahora estaba verdaderamente sola. No solo había alejado a su madre, sino que había gritado su desafío al cielo, declarando una guerra que no tenía fuerzas para pelear. Esa noche, la insomnia fue su única compañera. Se sentó en la oscuridad de la sala de estar, mirando por la ventana las luces distantes de la ciudad. El silencio de la casa era un lienzo en blanco sobre el cual su mente proyectaba sus peores miedos. Podía escuchar el pitido rítmico del monitor de Leo, un sonido que se había grabado en su alma. Susurró a la oscuridad, a las sombras que bailaban en la pared, a un Dios en el que se negaba a creer. A ti no te importa, ¿verdad? Nunca te ha importado. Ni mi padre ni mi hijo, simplemente nos ve sufrir. No hubo respuesta, solo el zumbido del refrigerador. Un sonido constante e indiferente en un mundo que se había quedado sin milagros. Los días que siguieron a su enfrentamiento con Elena se fundieron en una noche interminable. Sofía se instaló en el hospital, en esa silla de plástico rígido que se había convertido en su único hogar. El olor a desinfectante ya no le molestaba. Se había adherido a su ropa, a su piel, a su alma. El pitido del monitor cardíaco de Leo era la banda sonora de su vigilia. Cada bip, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Los médicos ya no le daban actualizaciones esperanzadoras. Sus conversaciones ahora estaban llenas de frases como prepararse para lo inevitable y calidad de vida. Eran palabras amables, envueltas en compasión profesional, pero para Sofía sonaban como paladas de tierra sobre un ataúd. Había llegado al final de su lista. Había llamado a todos los especialistas, enviado correos electrónicos a todas las clínicas de investigación, leído todos los artículos médicos que pudo encontrar. Cada puerta se cerró, cada camino terminaba en un muro. Su mente, antes su mayor activo, su arma secreta, ahora era una cámara de tortura, repitiendo en un bucle sin fin las imágenes de la resonancia, las palabras de los médicos, la cara pálida de su hijo, la lógica, la evidencia, los hechos, todo en lo que había construido su vida, ahora eran inútiles. Eran como mapas de una ciudad que ya no existía. Una noche, después de que la última enfermera hiciera su ronda y las luces del pasillo se atenuaran, Sofía se sintió completamente sola. Miró a Leo, tan pequeño en esa cama demasiado grande, con tubos y cables que lo conectaban a un mundo al que él ya apenas pertenecía. Y fue entonces, en el silencio sagrado de una unidad de cuidados intensivos a las 3 de la mañana, que el muro que había construido durante 22 años se derrumbó. No fue un derrumbe ruidoso, sino un lento deshacerse, ladrillo por ladrillo. Se cubrió la cara con las manos no para rezar sino para esconderse, para ocultar las lágrimas que finalmente se negaron a ser contenidas. Lloró en silencio, con el cuerpo sacudido por sollozos que no emitían sonido. Lloró por su hijo, por su padre, por la niña de 16 años que había perdido la fe, y por la mujer de 38 que se había perdido a sí misma. En la oscuridad, finalmente se atrevió a susurrar las palabras que su orgullo nunca le había permitido admitir. No sé qué hacer, Dios mío, no sé qué hacer. La palabra Dios salió de sus labios como un reflejo, un vestigio de una lengua que había olvidado. Levantó la vista hacia el techo blanco y estéril del hospital. El cielo, ya fuera el de verdad o el espiritual, se sentía como una placa de bronce impenetrable. No había consuelo, no había respuesta, no había ni siquiera la sensación de ser escuchada. Era el mismo silencio que había experimentado hacía 22 años en otra sala de hospital, el silencio que la había convencido de que estaba sola en el universo. La mujer que había declarado que era más seguro confiar en una misma ahora se encontraba sin nada en qué confiar.
Su fuerza se había agotado. Su inteligencia había llegado a su límite. Su control era una ilusión rota. Estaba en el fondo del pozo, en una oscuridad tan completa que no podía ver sus propias manos frente a su cara. Se quedó así por horas, vacía, rota, sin más lágrimas que derramar. El sol comenzó a filtrarse por la ventana, trayendo consigo la luz de otro día sin esperanza. Vio el amanecer sin sentir nada, un autómata esperando el siguiente procedimiento, la siguiente mala noticia. Había tocado el punto más bajo de la desesperación humana, un lugar donde la única compañía es el eco de tu propio dolor. Un lugar donde sientes que ni siquiera Dios puede o quiere alcanzarte. Pero en la noche siguiente, en medio de esa misma oscuridad, algo diferente sucedió. Algo tan pequeño, tan sutil, que casi lo pasa por alto. Un susurro en medio del silencio de bronce. En la desolación de los días siguientes, el universo comenzó a susurrarle a Sofía. Ella no estaba escuchando. Su corazón estaba sordo por el dolor, sus ojos ciegos por las lágrimas no derramadas, pero los susurros llegaron de todos modos, como una brisa suave que se filtra por la rendija de una puerta cerrada. Eran pequeños detalles, insignificantes para un mundo que se apresura, pero que para un alma al borde del abismo, son todo. El primer signo llegó en la forma de un hombre mayor llamado David, el encargado de la limpieza del turno de noche. Tenía la espalda encorvada por los años, y una sonrisa amable que parecía fuera de lugar en medio de tanta angustia. Una noche, mientras Sofía caminaba por el pasillo desierto, sintiéndose como un fantasma, David pasaba el trapeador, moviéndose con un ritmo lento y constante. Mientras trabajaba, tarareaba una melodía. Era una melodía antigua, profunda y familiar. Sofía se detuvo. Era «¿Cuán grande es Él?», el himno favorito de su padre, el que cantaban en la pequeña iglesia de su infancia. El sonido la atravesó, un eco de un tiempo en que la fe era simple. Por un instante, vio a su padre en el jardín, con tierra en las manos y esa misma canción en los labios. Sacudió la cabeza, desechando el recuerdo. Era solo una canción, una coincidencia. El segundo signo apareció al día siguiente, sobre la mesita de noche junto a la cama de Leo. Era un dibujo hecho con crayones, con los colores vivos y los trazos torpes de un niño. Mostraba una figura sonriente con alas de arcoíris, y debajo, con una letra desigual, estaba escrito: Jesús ama a Leo. Sofía le preguntó a la enfermera de dónde había salido. La enfermera sonrió con tristeza. Fue una niña del piso de oncología. A veces deja dibujos para los otros niños. Dice que son mensajes de los ángeles. Sofía tomó el papel. Era un gesto dulce, la inocencia de un niño tratando de dar sentido al sufrimiento. Pero para su mente lógica, no era más que eso, un trozo de papel. Lo dobló con cuidado, y lo guardó en el bolsillo de su abrigo, un recuerdo de la bondad humana, no de la intervención divina. El tercer signo fue más directo, más difícil de ignorar. Sofía estaba en la capilla del hospital, no para rezar, sino porque era el único lugar silencioso, un refugio del pitido incesante de las máquinas. Estaba sentada en la última fila con la cabeza entre las manos, cuando una voluntaria de la iglesia local, una mujer de cabello gris y ojos llenos de una paz que Sofía no podía comprender, se sentó a su lado. No dijo mucho, simplemente le ofreció una taza de café caliente. Sé que parece oscuro ahora, susurró la mujer, como si leyera su alma. Pero no pierda la fe. Dios obra de maneras misteriosas. Las palabras eran un cliché, las mismas que Sofía había oído y rechazado 1000 veces. Pero la forma en que la mujer las dijo, con una certeza tan tranquila, tan desprovista de juicio, hizo que algo se moviera dentro de ella. Sofía solo asintió, sin poder hablar, y la mujer se fue tan silenciosamente como había llegado. El golpe final llegó a la mañana siguiente. Conducía hacia el hospital después de 2 horas de un sueño intermitente en su cama vacía. Encendió la radio, buscando la distracción del noticiero matutino. La voz del locutor hablaba de política, del tráfico, del mundo exterior que seguía girando indiferente a su tragedia. De repente, la señal se cortó. Un segundo de estática, y luego, una canción llenó el coche. Era un coro,
una melodía solemne y poderosa que reconoció al instante. «Estoy bien con mi Dios». La cantaron en el funeral de su padre. El shock fue tan grande que tuvo que detener el coche en el arcén. Miró la radio, como si fuera un artefacto alienígena. No era una emisora cristiana. No había explicación lógica. Era imposible. Se quedó allí, con el motor en marcha y el coro llenando el pequeño espacio, y por primera vez en 22 años, la lógica no fue suficiente. Coincidencia. Bondad humana. Interferencia de radio. Su mente le ofrecía explicaciones para cada evento, pero juntas, formaban un mosaico, un patrón que apuntaba en una sola dirección. No era un trueno del cielo. No era una voz audible. Era Dios, tejiendo un mensaje con los hilos de lo cotidiano. Eran susurros que decían: «Estoy aquí. Te veo. No estás sola». Y aunque su orgullo todavía luchaba, una pregunta comenzó a formarse en el fondo de su corazón roto. ¿Y si me he equivocado? De vuelta en el hospital, el aire se sentía diferente, o tal vez era Sofía la que había cambiado. La canción del limpiador, el dibujo del niño, las palabras de la voluntaria y la melodía imposible en la radio de su coche. Su mente lógica intentaba archivarlos como coincidencias, anomalías estadísticas, en una semana de estrés extremo. Pero su corazón, esa parte de ella que había mantenido bajo llave durante 22 años, comenzaba a sospechar que había un patrón, un lenguaje que había olvidado cómo entender. Se sentó en la silla de plástico junto a la cama de Leo. La habitación estaba en penumbra iluminada solo por el brillo parpadeante de los monitores. Miró a su hijo, su pequeño cuerpo inmóvil bajo las sábanas blancas. Vio los tubos, los cables, la maquinaria que luchaba una batalla que el cuerpo de Leo estaba perdiendo. Miró sus propias manos, las manos que habían redactado contratos, organizado expedientes y construido una vida de control absoluto. Ahora estaban vacías, inútiles. Se aferraban al borde de la silla, temblando ligeramente. Y en ese silencio, una verdad simple y devastadora la golpeó con la fuerza de una ola. «Yo no puedo». La frase resonó en su mente, no como un pensamiento sino como una confesión. «Yo no puedo arreglar esto. Mi inteligencia no puede salvarlo. Mi fuerza no es suficiente». Por primera vez en su vida adulta, Sofía Vargas admitió su completa y total impotencia. Inclinó la cabeza, no en un gesto de oración aprendido, sino bajo el peso de su propia derrota. Sus ojos se fijaron en un punto indefinido del suelo esterilizado. Y de lo más profundo de su ser, de ese lugar herido que había jurado nunca más exponer, brotó un susurro. No era una oración elocuente. Era un ruego crudo, desnudo, despojado de toda formalidad. «No sé si realmente estás ahí», dijo al silencio. «He pasado la mitad de mi vida convencida de que no. Convencida de que eres solo un cuento de hadas para consolar a la gente cuando la vida se pone fea». Hizo una pausa, tragando saliva. «Pero si esas cosas no fueron una coincidencia, si de verdad me estás escuchando, por favor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y calientes. «No te pido por mí. No me lo merezco. He sido orgullosa, he sido dura, te he maldecido en mi corazón. Olvídame». Pero míralo a él. Su voz se quebró. «Mira a mi hijo. Es solo un niño. Él no ha hecho nada. Él cree en superhéroes y en la magia. Él merece vivir. Por favor, no por mí, por él». Levantó la vista hacia el techo, como si pudiera ver más allá del yeso y el cableado. «El día que papá murió», continuó, su voz apenas audible, «yo cerré una puerta con llave. Te culpé y te eché de mi vida, porque pensé que era más seguro confiar solo en mí misma. ¡Qué tonta fui!». Una sonrisa amarga y rota se dibujó en sus labios. «Pues aquí estoy. En el suelo, sin nada. Y esa puerta, la estoy abriendo. No sé cómo,
pero la estoy abriendo. Lo que sea que quede de mi fe, de mi esperanza, te lo entrego. Tómalo, por favor, entra. No hubo un relámpago ni una voz del cielo. El pitido del monitor de Leo no cambió su ritmo lento y débil, pero algo dentro de Sofía sí cambió. Una calma que desafiaba toda lógica comenzó a asentarse sobre su alma atormentada. Era como si una mano invisible hubiera sido puesta sobre su corazón acelerado, diciéndole que se detuviera. El peso que había estado cargando sobre sus hombros, el peso del control y la responsabilidad, de repente se sintió más ligero, como si alguien más lo estuviera ayudando a llevarlo. Una lágrima más rodó por su mejilla, pero esta era diferente. No era de dolor ni de miedo, era una lágrima de rendición. Extendió su mano temblorosa y tomó la pequeña mano de Leo. Estaba fría, acarició sus dedos y le hizo una promesa íntima al silencio, a la presencia que ahora sentía en la habitación. «Señor», susurró, usando una palabra que no había pronunciado en décadas. «¿Si lo sanas? ¿Si me lo devuelves? Pasaré el resto de mi vida contándole al mundo lo que hiciste en esta habitación. No me quedaré callada, te lo juro». La noche se había rendido a las primeras horas de la madrugada. La unidad de cuidados intensivos pediátricos estaba sumida en esa quietud sagrada y terrible, que solo se encuentra en los lugares donde la vida y la muerte negocian en susurros. La luz era tenue, proyectando largas sombras que bailaban con el parpadeo de las máquinas. El aire olía a una mezcla estéril de alcohol y a la desesperanza acumulada de muchas noches en vela. Sofía estaba sentada en su silla de plástico, una estatua de dolor, sosteniendo la mano fría de Leo. Elena, su madre, había llegado hacía una hora, y ahora estaba de pie en un rincón, con la cabeza inclinada, una presencia silenciosa de fe inquebrantable. La puerta se abrió suavemente y la doctora Morales entró, seguida de un joven médico residente. El rostro de la doctora estaba grabado con una compasión que no lograba ocultar el agotamiento de la derrota. Se detuvo junto a la cama y miró a Sofía con una tristeza infinita. «Sofía», dijo, su voz era un murmullo suave para no perturbar la frágil paz. «Las últimas pruebas, la actividad cerebral es casi nula. La inflamación ha ganado. Su corazón está fallando. Estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo cómodo, pero creo que es hora de prepararse». Cada palabra era un golpe de martillo sobre el corazón ya destrozado de Sofía. Pero en lugar de la ira o la negación que la doctora esperaba, encontró una extraña calma en los ojos de la madre. Sofía asintió lentamente apretando la mano de su hijo. Había llegado al final del camino. Ya no había más que hacer, más a quién llamar, más por qué luchar. Solo quedaba rendirse. Y entonces, en el silencio que siguió a la sentencia de la doctora, sucedió. El monitor cardíaco, que había estado emitiendo un pitido lento y débil, de repente se cayó. Por un instante, el único sonido fue el zumbido de los ventiladores. Luego, un tono agudo, continuo y penetrante llenó la habitación. El sonido de una línea plana. La enfermera veterana, que había estado revisando un gotero, se giró bruscamente, sus años de experiencia activando un protocolo de emergencia. El residente corrió hacia el carro de reanimación. La doctora Morales miró el monitor, su rostro una máscara de profesionalismo mientras se preparaba para llamar la hora de la muerte. Pero Sofía no miró el monitor, miró el rostro de su hijo. El tiempo pareció estirarse, volviéndose denso como la miel. El sonido de la alarma se desvaneció en un zumbido distante. En ese vacío, en ese abismo de pérdida absoluta, no gritó. No suplicó. Simplemente se inclinó y susurró en el oído de Leo, las palabras de su oración de rendición resonando en su alma. «Está bien, mi amor, mamá está aquí, puedes descansar». Desde su rincón, Elena no abrió los ojos. Sus labios se movían en una oración silenciosa, no pidiendo un milagro, sino entregando a su nieto a las manos de Dios. Sintió una calidez inexplicable que se extendía por la habitación fría, una paz que desafiaba el pánico del momento. La enfermera, con las paletas del desfibrilador en las manos, se detuvo.
Vio la serenidad antinatural en el rostro de Sofía y la quietud de la abuela, y algo en su interior le dijo que esperara. Justo cuando la doctora Morales abría la boca para pronunciar las palabras fatales, el tono agudo y continuo de la alarma se cortó, no porque alguien lo apagara, fue interrumpido. Un solo bip. Fuerte y claro. El silencio que siguió fue atronador, todos en la habitación contuvieron la respiración. Luego, otro bip, y otro. La línea verde y plana en el monitor saltó, formando una onda perfecta y rítmica. Los números en la pantalla, que habían caído a 0, se dispararon. Frecuencia cardíaca, 85, saturación de oxígeno, 98%, presión arterial, estable. Pero el verdadero milagro no estaba en la pantalla. Estaba en la cama. Un sonido rompió el silencio atónito de la habitación, un suspiro. Una inhalación profunda y sonora que salió del pecho de Leo, llenando sus pulmones de aire por primera vez en días sin la ayuda de una máquina. No fue un reflejo. Fue una respiración de vida. Los párpados de Leo se agitaron, luego, lentamente se abrieron. Sus ojos, antes opacos y sin vida, ahora estaban claros, enfocados. Miraron a su alrededor por un segundo, y luego encontraron el rostro de su madre. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Su voz, aunque débil, era inconfundible. «Mami», susurró, «¿por qué estás llorando? Tuve un sueño. Un hombre hecho de luz me dijo que te dijera que todo iba a estar bien». El residente dejó caer el estetoscopio que tenía en la mano. La enfermera veterana se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de incredulidad. En 20 años en la UCI pediátrica, nunca había visto nada parecido. La doctora Morales, la mujer de ciencia, se acercó al monitor como si fuera un espejismo, tocó la pantalla, verificando los datos. Eran reales. Miró a Leo, que ahora intentaba sentarse, y luego a Sofía. Su compostura profesional se desvaneció, reemplazada por un asombro puro y sin palabras. Elena abrió los ojos y, viendo a su nieto despierto, cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud, susurrando, «Gracias, Dios mío, gracias». Sofía no podía hablar, solo podía llorar y reír al mismo tiempo, aferrada a la mano de Leo, que ahora estaba cálida y viva en la suya. En esa habitación de hospital, llena de la tecnología más avanzada que el hombre podía crear, rodeados de expertos que habían dedicado su vida a la lógica y la ciencia, todos los presentes, desde el creyente hasta el escéptico, compartían la misma certeza abrumadora. Todos sabían que lo que acababan de presenciar no era obra de la medicina. Todos sabían que no era obra humana. El silencio que llenó la habitación era más denso que cualquier sonido. Era un silencio hecho de asombro, de incredulidad y de una reverencia que ninguno de los presentes estaba preparado para sentir. La doctora Morales, con su mente entrenada para encontrar explicaciones lógicas en los patrones más complejos, se quedó mirando el monitor, y luego a Leo, que ahora le pedía a su abuela un vaso de agua. Repetía en voz baja una frase, como un mantra de incredulidad: «No es posible. Simplemente no es posible». El joven residente, pálido, revisaba las conexiones de los electrodos, buscando un fallo en la máquina, una explicación técnica para el milagro que tenía ante sus ojos. No encontró ninguna. En las horas y días que siguieron, la noticia se extendió, no como un incendio forestal, sino como el lento amanecer de un nuevo día. La doctora Morales, obligada por el protocolo y su propia necesidad de entender, ordenó una nueva serie completa de exámenes. La resonancia magnética fue la prueba definitiva. Llevó a Sofía a su oficina, y colocó las dos imágenes una al lado de la otra en el negatoscopio. La primera, tomada hacía apenas 48 horas, mostraba un cerebro cubierto de inflamación, las ominosas manchas blancas que habían sentenciado a Leo. La segunda, la nueva, estaba limpia. Impecablemente limpia. «Sofía», dijo la doctora, su voz desprovista de toda jerga médica, sonando simplemente como la de una mujer asombrada. «He presentado este caso a un panel de neurólogos, hemos revisado cada dato,
cada análisis de sangre, cada imagen. No hay una explicación médica para esto. La recuperación de un daño cerebral de esta magnitud no ocurre, y mucho menos en cuestión de minutos. El informe oficial dirá, remisión espontánea de causa desconocida, porque esas son las únicas palabras que tenemos. Pero entre tú y yo, lo que pasó en esa habitación no pertenece al mundo de la medicina. La noticia llegó a la pequeña iglesia a la que Elena asistía. El pastor, un hombre de mediana edad llamado Michael, no organizó un servicio triunfalista. En su lugar, el domingo siguiente, pidió un momento de silencio. No de celebración ruidosa, sino de agradecimiento profundo. A veces, dijo desde el púlpito, con una voz suave pero firme, Dios no grita desde la montaña, sino que susurra en el silencio de una habitación de hospital. Hoy, nuestra comunidad ha sido testigo de uno de esos susurros. Demos gracias, no con orgullo, sino con un corazón humilde. El susurro se convirtió en un eco que transformó a la gente. Una vecina de Sofía, una mujer que no había pisado una iglesia en 20 años después de un amargo divorcio, apareció en el servicio del domingo siguiente, sentada en la última fila, llorando en silencio. El jefe de Sofía, un hombre cínico que siempre bromeaba sobre la gente del cielo, la llamó a su celular. Tras preguntarle torpemente por Leo, hizo una pausa, y luego dijo, con la voz extrañamente vulnerable, «Mi esposa, no está bien, me preguntaba si tú podrías orar por ella». Pero la reacción más poderosa fue la más silenciosa. Una tarde, Elena entró en la habitación del hospital donde Leo, ya sin cables y coloreando un libro de superhéroes, reía a carcajadas. No dijo nada. Simplemente se acercó a Sofía, que estaba sentada en la misma silla de plástico, y le tomó la mano. En esa simple acción, 22 años de dolor, de malentendidos, y de un muro invisible entre madre e hija, se disolvieron. No necesitaban palabras. Ambas habían sido testigos. Ambas sabían que la fe de Elena no había sido en vano, y que la nueva fe de Sofía acababa de nacer. El milagro no solo había sanado el cerebro de un niño, había comenzado a sanar las heridas de toda una familia. El milagro que ocurrió en la habitación 305 no fue un evento aislado, fue el epicentro de un terremoto que reconfiguró el alma de Sofía Vargas para siempre. La mujer que salió de ese hospital, con la mano de Leo firmemente en la suya, no era la misma que había entrado. Su vida, antes regida por la lógica fría de los expedientes legales, ahora operaba bajo una nueva jurisdicción, la de la gracia. Sus mañanas ya no comenzaban con la urgencia de revisar correos electrónicos. Ahora, antes de que el sol de Houston se asomara por la ventana, Sofía se sentaba en la quietud de su sala de estar. Sobre la mesa de café, donde antes se apilaban documentos, ahora descansaba la vieja Biblia de su padre, la misma que había rechazado. Sus dedos, que antes subrayaban cláusulas en contratos, ahora trazaban con reverencia los versículos que su padre había marcado. No eran oraciones elocuentes, sino conversaciones honestas, susurros de una hija que finalmente había encontrado el camino a casa. Señor, gracias por este día, decía, gracias por la risa de Leo en el pasillo, ayúdame a no olvidar nunca de dónde me sacaste. Una tarde, mientras Elena la ayudaba a preparar la cena, Sofía se detuvo, apagó la estufa y se giró hacia su madre. Con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de dolor sino de una humildad recién descubierta, le dijo, «Mamá, lo siento». Elena la miró, confundida. «Siento cada palabra dura que te dije, por cada vez que desprecié tu fe. Fui tan ciega y tan orgullosa. Me estabas ofreciendo un salvavidas y yo te lo arrojaba a la cara». Elena simplemente la abrazó, un abrazo que sanó décadas de distancia en un solo instante. «Ya todo pasó, mija», susurró. «Bienvenida a casa». Su trabajo también se transformó. Sofía seguía siendo una asistente legal brillante, pero su propósito había cambiado. Los viernes por la tarde, en lugar de apresurarse para empezar el fin de semana, ofrecía su tiempo pro bono, ayudando a familias que luchaban contra la burocracia de los hospitales y las compañías de seguros.
se sentaba con padres desesperados, no solo revisando sus papeles, sino escuchando sus historias, ofreciéndoles no solo asesoría legal, sino una esperanza tangible. Yo estuve donde ustedes están, les decía con una calma que desarmaba, no se rindan. Por supuesto, no todos entendieron. Un colega en el bufete, al escuchar fragmentos de su historia, comentó con cinismo durante el almuerzo: «Qué suerte que tu hijo tuvo una de esas remisiones espontáneas». A veces la ciencia simplemente no tiene todas las respuestas todavía. La antigua Sofía habría respondido con un argumento afilado, presentando la evidencia del milagro como si fuera un caso judicial, pero la nueva Sofía simplemente sonrió, una sonrisa serena y sin necesidad de defenderse. No fue suerte, Mark, fue una respuesta. Y no estoy aquí para convencerte, solo sé lo que vi, y eso cambió quién soy para siempre. Esa era la verdad fundamental. El milagro no era una historia que contaba, era la historia que vivía. Cada 2 semanas, regresaba a la UCI pediátrica, no como un recordatorio de la pesadilla, sino como portadora de luz. Llevaba café a las enfermeras y se sentaba en silencio con los padres que ocupaban la misma silla de plástico que ella una vez ocupó. No predicaba, simplemente escuchaba, lloraba con ellos, y si se lo permitían les decía: «Sé que parece imposible ahora, pero le voy a pedir a Dios por ustedes». El milagro no solo le había devuelto a su hijo, le había dado un corazón para los que sufrían. El verdadero milagro no fue solo que Leo despertara. El verdadero milagro fue que, en el proceso, Sofía también había vuelto a la vida. La historia que acabamos de escuchar, la jornada de Sofía, es mucho más que el relato de una sanación increíble. Es un mapa del corazón humano, y un testimonio del poder de un Dios que nunca se rinde con nosotros. Es la historia de cómo una mujer, atrincherada en el dolor de su pasado, tuvo que llegar al final de su propia fuerza, para descubrir el principio de la fuerza de Dios. Vimos su resistencia, un muro construido con la lógica y la decepción. Luego, fuimos testigos de cómo Dios, con una paciencia infinita, comenzó a enviarle susurros, no para derribar el muro, sino para invitarla a abrir la puerta desde adentro. Vimos los pequeños signos, una canción, un dibujo, una palabra amable. Finalmente, en el momento de la rendición total, cuando la ciencia dijo, «Se acabó», Dios dijo, «Es ahora», y presenciamos el milagro. Y lo más importante, vimos la transformación, porque el milagro no solo sanó el cuerpo de Leo, sino que resucitó el alma de su madre. Esta historia nos recuerda las palabras que el propio Jesús nos dejó en el Evangelio de Marcos, cuando dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible». Los médicos, con toda su sabiduría y tecnología, llegaron a la frontera de lo posible. Declararon el fin del camino. Pero es precisamente en esa frontera donde Dios comienza a obrar. La Biblia está llena de estas fronteras. Abraham era demasiado viejo para ser padre. Lázaro llevaba demasiado tiempo muerto para volver a vivir. Pero nuestro Dios no está limitado por nuestros calendarios, ni por nuestros diagnósticos. El salmista lo sabía cuando escribió: «El lloro puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría». Sofía vivió una noche muy larga, una que duró 22 años. Pero la mañana llegó, no cuando ella lo exigió, sino cuando finalmente se rindió. Quizá mientras escuchas esto, tu propia noche se siente interminable. Quizás, como Sofía, has construido un muro alrededor de tu corazón a causa de una herida, de una oración que crees que no fue escuchada. Tal vez estás esperando una señal espectacular, un trueno del cielo, mientras Dios te ha estado enviando susurros en lo cotidiano. Esa canción que sonó en la radio, justo cuando más la necesitabas. Esa llamada de un amigo que no sabías que te recordaba. Esa sensación de paz inexplicable en medio de la tormenta. Esos no son coincidencias. Son los pequeños hilos con los que Dios está tejiendo tu milagro. Son su manera de decirte: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En su momento más oscuro, Sofía le confesó a Dios que había cerrado una puerta con llave y la había tirado. Tal vez tú también cerraste una puerta. Una puerta a la esperanza, a la fe, a la posibilidad de que Dios todavía se preocupa por ti.
La historia de hoy no es una acusación, es una invitación. Una invitación a que te acerques a esa puerta cerrada, no con la fuerza para derribarla, sino con la humildad para susurrar a través de ella. Para decirle a Dios, donde quiera que estés, ya no puedo más. Si todavía estás ahí, si de verdad me escuchas, te entrego las llaves. Porque el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Y el imposible para nosotros es solo el comienzo para Él. La historia de Sofía y Leo nos deja con una verdad que resuena en el alma. Donde la ciencia y la razón llegan a su fin, el poder de Dios apenas comienza. Vimos a una madre que había construido un muro alrededor de su corazón. Un muro hecho de dolor y autosuficiencia. Y fuimos testigos de cómo Dios, con una paciencia infinita, no derribó ese muro a la fuerza, sino que esperó a que ella, en su momento más oscuro, le entregara la llave. La puerta que Sofía cerró por el dolor, Dios la abrió con un milagro. Su viaje nos enseña que no importa cuán definitivo suene un diagnóstico, cuán profunda sea una herida del pasado, o cuán silencioso parezca el cielo. Una sola oración, nacida no de la elocuencia sino de un corazón quebrantado, tiene el poder de llegar al trono de la gracia y desatar lo imposible. La historia de Sofía puede ser tu historia. La habitación de ese hospital puede ser tu problema financiero, tu conflicto familiar o tu lucha con la soledad. El principio es el mismo. Cuando reconocemos que no podemos, le damos a Él el permiso para actuar. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la fe mueve montañas, escribe amén en los comentarios. Que tu amén sea una declaración de que crees en un Dios que todavía sana, restaura y hace milagros hoy. Y si mientras escuchabas, pensaste en alguien que necesita desesperadamente una señal de esperanza, no dudes en compartir este video. A veces, somos las manos y la voz que Dios usa para alcanzar a otros. Sé ese instrumento de paz para alguien que está perdiendo la batalla. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana. Cada semana, compartimos historias como esta para fortalecer tu espíritu y recordarte que no estás solo. Porque el Dios que sanó a Leo en Houston es el mismo Dios que está contigo ahora mismo donde quiera que estés. Nuestra próxima historia te mostrará que los milagros no solo suceden en los hospitales. A veces, el milagro más grande que Dios puede hacer es sanar un matrimonio que todos daban por muerto. No te la querrás perder. Recuerda siempre, tu situación actual no es tu destino final, el silencio de Dios no es su ausencia, es solo el preludio de su respuesta.